Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Virgen de Suyapa, ruega por nosotros. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo sé que ya muchos nos conocen, ¿verdad? Pero no está de más presentarnos. Somos la familia Leonardo Trigoso. Mi esposo Antonio. Mi esposa Carol. Y bueno, tenemos ya, vamos a cumplir 14 años de estar en el movimiento familiar cristiano. Tenemos 18 años y medio de casados. Tenemos 2 hijos varones, Ángel Antonio y Adrián Alonso. Exacto. Y bien, pues también pues presentarles el día de hoy a esta pareja. Sabemos que ya muchos las conocen, muchos la han escuchado sus mensajes, nos han acompañado en muchos de los eventos, eucaristías y celebraciones que como MFC Honduras hemos tenido. Así es, así que sin más, les presentamos a Marcos y Alicia, nuestros queridos Prela. Realmente un gusto estar compartiendo con el MFC en Honduras y nos llena de satisfacción de que el MFC de Honduras esté interesado en conocer algo de nuestro padre fundador. Y este es un tema que ya hemos desarrollado también con otros países y nos encanta. Nos encanta porque basado en aquella expresión que dice cuando lo que amamos es lo que conocemos y más amamos cuando más conocemos. Entonces, cuando le conocemos a nuestro padre fundador, iremos amando más también al movimiento familiar cristiano y entrar en esa mentalidad de nuestro fundador para comprender la dimensión de lo que es el movimiento familiar cristiano hoy día ya a nivel latinoamericano, porque este movimiento, como la misma iglesia, empezó en un pequeño grupo de 25 personas y hoy día ya somos más de 82,000 matrimonios en vigencia y no contamos lo que ya han terminado su ciclo y van sirviendo en otras áreas de la iglesia. Muchísimas gracias a Dania y Alexis y a todo su equipo coordinador nacional por esta iniciativa de formación que están haciendo algunos miércoles de la semana. Realmente nos alegra muchísimo. Gracias por la tecnología también que nos acerca y por la oportunidad de tener esta noche compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Carol y Antonio, por sus palabras. Realmente la vida del MFCista es solamente todos los días decir, sí, Señor, aquí estoy para servir. Y nosotros con Marcos siempre decimos que miramos para atrás, estamos en el MFC hace 25 años, miramos para atrás y vemos que hemos tenido ya un camino recorrido, pero miramos hacia adelante y vemos todavía un horizonte muy lejano y vemos todavía un camino largo que debemos seguir recorriendo, si Dios nos permite. Primero Dios. Vamos a compartir con ustedes el material, por favor, si nos permiten. Sí, ya. Listo. ¿Se ve? Sí, nuestro temario es Padre Pedro Richard, vida y obra. Y muchos son los nombres, los seudónimos que se le ha dado al Padre Pedro Richard y con justa valía. Uno de los principales es el de apóstol de la familia. Y otro, centinela de la familia. Y realmente ambos
seudónimos, ambos nombres que le han dado, lo merece totalmente. La fotografía que vemos de fondo es un retrato que hizo un joven de Brasil para el momento de un evento del primer festival de arte y cultura que realizaron los jóvenes de Brasil. Entonces hizo este retrato de él pintado con los colores de Brasil y nos gustó muchísimo y ahí lo tenemos. ¿Sí nos oyen bien y nos escuchan bien? Sí les escuchamos bien. Ah, bueno. Ya conocen a nuestra familia por la presentación que hicieron Carol y Antonio, entonces vamos a pasar esta parte. Hemos decidido organizar el desarrollo del tema en estos capítulos: la vida, la obra, el testamento espiritual, el proceso de canonización que estamos empezando con nuestro padre fundador, algunos lugares importantes a través de una galería de fotos y la oración del padre Pedro Richard, que ya está reconocida por la iglesia. El padre Pedro Richard, su vida y obra. En esta ficha técnica que hemos organizado, su nombre de bautismo. Su nombre de bautismo es Juan Enoch Richards. El nombre adoptado por él cuando a través de su congregación fue Pedro Richards. Pedro le llamaban también Chubi. Su fecha de nacimiento fue el 31 de diciembre de 1911. Nació en el barrio Belgrano de Buenos Aires, Argentina, de padres irlandeses. Su mamá se llamó María Kelly y su papá Juan Carlos Richard Doyle. Sus hermanos José Eduardo, Joy, María Elisa Mini, Luis María Lulo y Federico, que también fue padre pasionista, como todos con apodos. Algunas fechas y datos importantes: que empezó su noviciado en 1933, un 2 de enero, y su fecha de ordenación fue el 25 de agosto de 1940. De la congregación pasionista, su lugar de ordenación fue el Retiro San Pablo de Capitán Sarmiento. La fecha de su primera misa fue el 30 de agosto de 1940. El lugar de la primera misa fue la parroquia Santa Cruz de Buenos Aires. Él fallece el 30 de octubre del 2004 y recibe el entierro el 31 de octubre del 2004. El lugar de entierro es el Retiro San Pablo de Capitán Sarmiento, lugar donde él fue ordenado también. Algunas fundaciones. En 1948 funda el Movimiento Familiar Cristiano. En el 67, el Digesto Familiar. En el 65, el Centro de Investigaciones y Estudios Familiares en Montevideo. En 1979, el Centro Nacional de Planificación Natural de la Familia en Montevideo. También tiene varias publicaciones realizadas. Las principales son de 1965, Matrimonio en Búsqueda de Dios; en 1976, En el Misterio de la Familia; en 1987, Cristificando a la Familia. Este libro también fue editado ya en 2 oportunidades por el Movimiento Familiar Cristiano Latinoamericano, por el SPLA, y también fue editado por el MFC de la Argentina. Entonces, hemos repartido en la época de cuando eran Prela, Ricardo y Lucy, 2,000 ejemplares, y ya en nuestro periodo hemos impreso 200 ejemplares más y ya todos están agotados. En 1998 pronuncia lo que llamamos en el Movimiento Familiar Cristiano como testamento espiritual del padre Pedro Richard.
y eso se publicó en un pequeño libro que a través del MFC Argentina, y también se tiene en la página del MFC Latinoamericano, en PDF. Bueno, otras publicaciones, piensas casarte, ¿por qué fracasan los matrimonios? 10 problemas que preocupan a la familia. ¿Qué haremos por este matrimonio? Familia, tu futuro, educando para el amor. Otros servicios apostólicos del Padre Pedro. Del 45 al 48 fue rector de la Casa de Santa Cruz. En el 48 inicia la pastoral familiar y del 48 al 51 fue consultor provincial. En el año 52, capitular de la congregación. Y del año 1957 a 1962 fue asesor latinoamericano del MFC latinoamericano. En 1960, integrante de la comisión preparatoria del concilio. Y en 1964, en el AGLA que tiene lugar en Lima, es declarado asesor fundador del MFC, con todos los honores y derechos, quedando así jurídicamente sustentada su función orientadora en el continente. En 1980 es considerado experto en el Sínodo de Obispos y en 1981 consultor del Consejo Pontificio de la Familia. Esa es una línea del tiempo que eso que habíamos mencionado, nuestros hermanos de Bolivia han preparado y han editado dentro de una memoria que ellos tienen y que es muy interesante. Entonces, este material vamos a compartir con el MFC de Honduras, entonces ellos pueden también facilitarle todo este material posteriormente. Entonces, son líneas de tiempo que nos ilustran en cada año los eventos importantes que hubo. Bueno, algunos rasgos distintivos del Padre Pedro. Siempre fue un hombre de fe, espejo fiel del carisma de Cristo nupcial que el Espíritu Santo le inspiró. En otros países nosotros le decimos también el Cristo conyugal, ¿verdad? Fue un gran visionario que creyó en la posibilidad del apostolado familiar, procurando recuperar y revalorizar algo tan sagrado como el matrimonio. ¿A qué se debe esta cuestión de gran visionario que creyó en la posibilidad del apostolado familiar? Porque el movimiento familiar cristiano es todavía de la época del Concilio Vaticano I. Entonces, adelantándose a los tiempos, tuvo una visión con respecto a lo que es el apostolado familiar. La misión de los laicos, de que realmente los laicos estamos llamados también a la santidad, y en nuestro caso específico del movimiento familiar cristiano, a la santidad de a dos, o sea, conyugal. Fue un misionero incansable que recorrió los caminos de América Latina llevando el mensaje de Jesús y junto a él la buena noticia sobre el matrimonio y la familia. Algunos países tenemos la historia del MFC, el origen del MFC en nuestros países a través de otros matrimonios, a través de otros sacerdotes, y también algunos países o muchos de los 18 países que conforman el movimiento familiar cristiano tuvieron la gracia de recibir a los matrimonios uruguayos, los Yeltsin, los Oneira y los Gallinal, o sea, indistintamente los tres o algunos de ellos. Y muchos dicen también, nuestro país no solamente lo fundó un matrimonio, sino también el propio Padre Pedro vino a fundar el MFC aquí, ¿verdad? Qué gran testimonio de esa misión incansable que él tenía y que él mismo llegaba en todos lados en los que podía. Fue apasionado por la pastoral familiar porque vivió en una vida intensa de entrega en ese servicio, generosamente, logrando una perfecta síntesis de inteligencia y corazón. Gran defensor y promotor de la vida, y siempre decía que se tenía que unir lo de aquí con lo de aquí. Lo de aquí con lo de aquí implica el raciocinio con el corazón. Hay tres componentes que caracterizaron su fecunda vida sacerdotal y misionera. Ese testimonio de espiritualidad,
porque realmente el padre Pedro en persona transmitía realmente esa sensación de santidad, vida comunitaria y también la acción entre las familias. El padre Pedro Richard tenía siempre 3 signos muy importantes que lo acompañó durante todo su tiempo. El corazón logo de la congregación pasionista, normalmente también su ropa negra, que es muy característico de los pasionistas, la cruz de ébano, signo de la misión, la estola bordada con las tinajas y la cruz que identifica al MFC en Argentina. Entonces fueron símbolos que normalmente le ha acompañado. Y también tenemos algunas recomendaciones que el padre Pedro Richard nos entregó o nos legó a través del matrimonio Jorge y Lucy Calvo, en una visita que le hicieron en fecha 8 de octubre del 2004. Eso está dentro de la historia del padre Richard. Oficial que nos han facilitado nuestros hermanos argentinos. Una que conocemos muy bien, que todas las familias recen el rosario diariamente. Y esta parte hoy día el MFC lo está cumpliendo porque realmente las familias están rezando diariamente el rosario. No decimos el 100%, pero de que hay conciencia y se lo está haciendo, se está haciendo. El otro aspecto muy importante que nos dice que los obstáculos que se encuentren sean piedras que como escalones les permita ascender hacia Dios. O sea, en todo tiempo siempre tener una actitud positiva, una actitud de entrega de que realmente los obstáculos son impulsos que vamos a tener. Y lo más conocido que tenemos es no dejen que se apague la antorcha del MFC, que nosotros decimos mantengamos encendida la antorcha del MFC. El padre Richard y los jóvenes. Por más de 30 años, él misionó en los campos del Uruguay con jóvenes universitarios que más que misioneros eran misionados por el padre Pedro. Los jóvenes siempre fueron su preocupación porque al ver que no estaban evangelizados vivían su vida, su sexualidad y su noviazgo a la deriva y luego conformaban un matrimonio con dificultades. Y trabajando ya con los matrimonios, los indujo a preocuparse por los jóvenes y en 1955 comienzan las charlas para preparación al matrimonio. Es muy importante resaltar este aspecto, que el padre Pedro Richard sí ya estaba preocupado por los jóvenes, y en el movimiento familiar cristiano empezamos a introducir a los jóvenes ya en la década del 80. Y en esta parte queremos compartir con ustedes una historia muy particular que tenemos con Alicia, cuando tuvimos la oportunidad de conocerla en forma personal al padre Pedro Richard en una visita que hizo a nuestro país, y unos hermanos del movimiento familiar cristiano de nuestra base parroquial se llama Virgen de la Candelaria, diócesis de San Lorenzo, y eso fue en el año 1999. Entonces, nosotros todos emocionados le recibimos en realidad en una capilla. Hoy día es una parroquia esta capilla, y en un día muy frío. A 16 kilómetros de la capital de Paraguay se encuentra de Asunción, se encuentra hoy en día esta parroquia que en aquel entonces era Capilla Santísima Cruz, hoy Parroquia Santísima Cruz. Donde nosotros teníamos nuestro equipo básico. Ahí nosotros nos iniciamos en el movimiento familiar cristiano y era el sector en aquella época. Nosotros le llamamos en Paraguay base parroquial. Y es muy particular para nosotros porque de esta capilla nosotros estamos como a 6 kilómetros, y en aquella época no teníamos vehículos, nos manejamos en ómnibus, nos bajamos una distancia como a 2 kilómetros de la parroquia e íbamos caminando para nuestras reuniones. Y él se reunió con nosotros en esa capilla. Y bueno, surgieron algunas preguntas que le hicimos, y
y hablamos más o menos como hora y media. Y fue, creo que providencial, porque éramos muchos matrimonios en ese sector y vivíamos en lugares muy distantes. A pesar de pertenecer a un mismo equipo básico, nuestras casas podrían estar a 8, 10 o más kilómetros incluso de distancia. Y como hacía muchísimo frío, era un crudo invierno, muchos no fueron a esa visita, porque también fue una visita improvisada. Resulta que aquí en el sur, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, somos bastante cercanos, así como ustedes también allá más arriba, ¿verdad? Como somos países vecinos. Y el padre Richard visitaba bastante el Paraguay en aquella época porque estaba en una organización que se llama SEAVI, Servicio de Amor y Vida, en defensa de la vida. Entonces, de paso, algunos hermanos MFCistas que fueron a una conferencia que él hizo, entonces lo invitaron para venir a conocer a algunas de las personas que formábamos parte del movimiento familiar cristiano. Y nosotros con Marcos nos preguntamos muchísimas veces, nos miramos y si íbamos a irnos, y pensamos que era una oportunidad de conocer al fundador de nuestro movimiento. Y a pesar de la distancia y a pesar del frío, nosotros fuimos. Él estaba con su ropa de sacerdote pasionista y con una sandalia. Sin medias. Sin medias. Hacía muchísimo frío. En el día dice que muchísimas personas se acercaron ya a ponerle medias nuevas, pero apenas él encontraba otras personas a quienes a él le parecía que tenía más frío, él se sacaba las medias y las regalaba constantemente, con poco abrigo, sin medias. Así él estaba pasando ese frío invierno en Paraguay. De los pocos que tenemos, pero ese día hacía bastante frío. Porque era una persona tan entregada que también el sacrificio lo hacía sin demostrarlo. Era realmente, nosotros sentimos en ese hombre, en su presencia, la santidad. Pero así como era santo, así también era una persona muy, muy culta. Bueno, las preguntas que le hicimos era, bueno, ¿qué significaba finalmente? ¿Cómo se originó el movimiento familiar cristiano? La pregunta es siempre, ¿dónde se originó? ¿Fue en Argentina? ¿Fue en Uruguay? A orillas del Río de la Plata, como dice nuestra historia. Y bueno, y él decía, bueno, prácticamente surgió en ambos lugares, porque casi al mismo tiempo. Entonces no nos aclaró bastante, pero en entrevistas posteriores que se tienen grabados de él en la Argentina, aclara perfectamente que se inició en la Argentina. Por eso que el movimiento familiar cristiano, en forma general, tiene la misma antigüedad del MFC de la Argentina, pero como movimiento familiar cristiano latinoamericano recién inicia en 1957. ¿Por qué? Porque ahí se hace la primera asamblea. Bueno, entonces ahí nos comenta de los orígenes y de la preocupación que tenía por la vivencia de los matrimonios. Cabe resaltar que nosotros como movimiento familiar cristiano latinoamericano hemos llegado a un acuerdo en una asamblea general latinoamericana para definir el origen del movimiento familiar cristiano como a orillas del Río de la Plata. Entonces, en los documentos oficiales queda así. Otra de las preguntas que le hacíamos, porque acá en nuestro país, en aquella época, algunos decían MFCistas, otros decían MFCianos. Hasta ahora en Bolivia, en algunos sectores también dicen MFCianos. Bueno, y le preguntábamos eso y él nos decía, bueno, es igual decir MFCista o MFCianos, pero llaman ustedes como quieran, porque MFCista me suena fascista y MFCiano a marciano, digan como quieran, don decía.
hablamos también del acróstico. ¿Qué significa MFC? Y nos decía de que la M en realidad, si bien dice movimiento, viene más bien de matrimonio. Entonces, la F, si bien dice familiar, es el otro significado de felices. Matrimonios felices, felizmente casados o felices en Cristo, o felices Católicos. católicos. Bueno, aquí tienen el libro del que Marcos le estaba hablando, que es uno de los libros principales del Padre Pedro, que es Cristificando la Familia, que uno lo lee y siempre, siempre actual. Los problemas que sigue hablándose en estos libros son realmente, como dice Alicia, actuales. Del lado izquierdo tenemos la primera edición del libro y del lado derecho de su pantalla tenemos la edición realizada ya por el MFC latinoamericano. Este es otro libro, En el misterio de la familia, que fue de autoría del Padre Pedro. Ahí ven, ahí Reverendo Padre Pedro Richard, Comunidad Pasionista. En el primer capítulo nos dice, hay una vocación matrimonial. Son temas que siempre hablamos en el movimiento, de que realmente el matrimonio es una vocación. Bueno, su testamento espiritual. Solamente vamos a citar algunas frases del testamento espiritual. Lo lindo sería que todos los MFCistas puedan tener el testamento espiritual, lo pueden descargar de la página web del MFC latinoamericano. O nos piden y le enviamos. Está en PDF sin problema. El padre Pedro Richards, en una homilía o en una charla que dio por motivos de los 50 años del MFC en Argentina, 50 años de la fundación del movimiento. Normalmente esto se hace en el mes de octubre de cada año. El MFC hace su encuentro nacional y que dura 3 días y se reúnen todos los MFCistas de la Argentina. Es muy, muy interesante porque además de la reunión de los MFCistas se hace una expoferia de todos los servicios que realiza el MFC en Argentina. Y en ocasión de ese encuentro nacional, en la misa, él en su homilía deja este testamento espiritual para nosotros. Y dice, durante 50 años he querido, con ayuda de la providencia, que empezando en la Argentina, cruzando el río y luego abarcando todos los países de América Latina, se llevara la buena noticia del MFC. Creo que es un reto particularmente para los varones, el darle más importancia a lo que pasa dentro de la familia que a las estructuras, sean comerciales, científicas, políticas, pero fuera de la familia. También nos dice, creo en una verdadera conversión del movimiento familiar cristiano. El MFC está constantemente invitando a que se conviertan. Y una conversión interior, un cambio de mente, una metanoia, le dice él. Dijo que todas las estructuras que componen la sociedad, la única que me encontrará a mí sacramentalmente será la familia. Yo creo que particularmente los jefes de hogar, las mujeres ya lo saben porque tienen intuición más profunda que nosotros los varones, necesitan incorporar este sesgo a la multiplicidad de actos y ocupaciones que llenen su vida. Lo más importante es la familia. Nos decía también su homilía, yo quisiera que esta mañana, y ya les he dicho que acomódense bien, porque tengo mucho que decirles antes de morirme. Quisiera que mañana nosotros, como iglesia histórica que somos, demos gracias. ¿Y por qué vamos a dar gracias? Porque nuestra característica no es la de un New Age.
no son las sectas que andan por ahí. Y ahí es donde nos pone orgullosos. Dice, nosotros vivimos la historia, somos un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Refiriéndose a nuestro apostolado conyugal familiar. Demos gracias a Juan Pablo II, que como ningún otro papa en la historia ha revalorizado la importancia de la familia, y allá en Puebla decía, la evangelización de América pasa por la familia. Demos gracias entonces porque hemos recibido del MFC, y esto se recordará hasta el final de este siglo, un legado. Y ahí dice, y yo os reto a todos vosotros que tendréis hijos, que tendréis nietos, que tendréis bisnietos, que estarán celebrando algo parecido a esto, si Dios quiere, en el año 2098. 100 años después, 150 años para el MFC. Os reto a vosotros a que entreguéis esta antorcha ardiente y no humeante. Y fíjense cómo vamos caminando nosotros por el MFC, y hoy nos toca a nosotros que ahora estamos todos conectados juntos, a nosotros que estamos compartiendo este momento como MFCistas, nos toca seguir avanzando para ese reto que nos dejó nuestro padre fundador en el 2098, que sigamos entregando, que entreguemos esta antorcha más ardiente que nunca. Y en este aspecto también el compromiso para nosotros los MFCistas y fundamentalmente los dirigentes de tener un movimiento familiar cristiano organizado, un movimiento familiar cristiano pacífico, un movimiento familiar cristiano siempre misionero y un movimiento familiar cristiano siempre profético. El MFC debe ser pionero en misa de domingos, y no esa misa de los sábados de la tarde, que en efecto era para aquellos que no podían porque trabajaban mucho más los domingos, porque a veces nosotros somos culpables por no atender las cosas dentro de la semana y esperar el domingo para ir al supermercado o a otro lugar. Incluso nosotros conocemos excusas de que nos vamos sábado a la misa para cumplir y domingo es nuestro día para descansar. El domingo es el día del Señor, y nuestro padre fundador nos lo dejó bien claro también. Queremos resaltar también de que uno de los preceptos dentro del documento de Aparecida es de participar los domingos en la misa, sí o sí. ¿Y cómo es la familia hoy? La familia hoy parece haber recibido el mensaje de nuestro segundo encuentro latinoamericano en México. Familia abierta. Fíjense el testamento espiritual. En 1998 el padre nos decía estas cosas. En aquel entonces decíamos que nuestra familia es como una lata de sardinas. Tienen cosas lindas, pero no hay un destapador. El MFC parece tener la fórmula para abrir la lata de sardinas y que el contenido de la familia enriquezca a la comunidad. Y ciertamente que lo ha hecho a través de estos tiempos. Han querido transformar un movimiento familiar en un movimiento social, pero el MFC tiene dos misiones, una hacia adentro y otra hacia afuera. Creo que desde un primer momento se sabía lo que descubrieron, que era la espiritualidad conyugal que nos caracteriza a nosotros los MFCistas. Si llevan la levadura, entonces la masa va a empezar a moverse. Y Marco mencionaba más de 82,000 miembros. Y estamos hablando en este caso de matrimonios. Tenemos también más de 32,000 jóvenes y muchísimos otros miembros. Sí, llevan la levadura. Sí. El MFCista tiene que curar 3 partes del ser humano. La primera parte que nos dice que debemos curar es, hay que curar las cabezas, hay que cambiar la mentalidad e ir avanzando a una mentalidad pro vida. Creo que los MFCistas estamos en esta línea porque ya dentro de nuestro estatuto hemos definido que el MFC también es defensora de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte
natural. Entonces nosotros en todo, tanto matrimonios como jóvenes, tenemos que ser siempre, estar siempre con una mentalidad pro vida. En segundo lugar, curar los corazones. Dice que la Iglesia Católica pone un énfasis particular sobre el corazón, no sobre la cabeza. Es importante todo lo que nosotros vivimos, razonamos, la inteligencia, todo es importante, pero acuérdense que nosotros somos personas y nuestros sentimientos, nuestra vivencia es lo que vamos transmitiéndonos unos a otros. La tercera cosa que es necesario es curar, son las voluntades. Nosotros no formamos individuos, sino que formamos personas. Todos los MFCistas, todos los jefes de hogar pueden decir formamos personas. Por lo tanto, es necesario curar las voluntades de que podemos cada día compartir algo bueno para los demás. Podemos cada día ir mejorando como personas. Los grupos matrimoniales no es una reunión de amigos, es una reunión de apóstoles, apóstoles que nutren sus cabezas en las sagradas escrituras y su corazón, en la liga sacramental de la iglesia y su voluntad buscando dónde podemos servir a las familias necesitadas. No solo necesitadas del pan de cada día, sino necesitadas de amor, necesitadas de la verdad que libera, necesitadas del sacramento que nutre su vida interior. Y en esta parte del pensamiento, del testamento del Padre Pedro, decimos que el MFC ha crecido con pasos agigantados desde el proyecto Solidaridad Evangélica, desde la aplicación del proyecto Solidaridad Evangélica, que si bien nuestros equipos básicos o el equipo básico madre que tuvimos siempre está en nuestro corazón y son nuestros mejores amigos, nuestros compadres y los que nos acompañan día a día, de todos modos, nuestros días de reunión son sagrados para nutrirnos en las Sagradas Escrituras y nutrir nuestro corazón para que nosotros nos vayamos preparando en lo que el Padre Pedro nos decía, ser apóstoles misioneros. Nos decía el Padre Pedro Richa, el carisma del movimiento familiar cristiano es este. El nuestro es un carisma sacramental, basado en un sacramento. Ninguna otra institución puede decir nosotros nos apoyamos en un sacramento. Podrán decirlo por el bautismo o por el sacramento de la confirmación. Esos son genéricos. Lo nuestro es específico, el matrimonio. Jesús está allí. Jesús quiere conquistar el mundo a través del amor. Y es en este contexto de que en la Argentina se había iniciado justamente con el Padre Pedro Richard el concepto del Cristo conyugal, el Cristo nupcial, para saber de que, o entender o comprender de que cuando nos casamos, no nos casamos de a dos, sino nos casamos de a tres, porque el Cristo conyugal a partir de ese momento se va con nosotros con las gracias que Él tiene. Es necesario que en las palabras MFC haya un énfasis grande. Marcos hace rato ya hablaba un poquito de eso, pero aquí lo dejamos. Sobre la M del matrimonio, lo más importante en mi vida es mi matrimonio, no mi profesión, mi matrimonio. Es el regalo principal que yo he recibido. La F del MFC, nosotros ofrecemos felicidad. Ustedes no se dan cuenta, no ofrecemos chocolatines, ni aparatos, ni pasta dentrífica, ofrecemos felicidad. Queremos que sean felices a la manera de Jesús y no a la manera de este mundo. Quería hacer énfasis también de que donde hay un MFCista siempre hay alegría. Entonces ese es uno de los rasgos también que tenemos dentro del movimiento familiar cristiano, de que nuestra felicidad también lo transferimos en una alegría grupal, en una alegría en nuestras reuniones, en nuestros encuentros. Y la C de MFC es que tiene que ser católica, no solo cristiana, sino que católica. Y San Agustín decía, yo soy cristiano
católico. También en este tiempo había cristianos que no seguían el magisterio de la iglesia. Católico significa que nosotros propulsamos una verdad que libera. Y hay algunos países que han agregado una C más a nuestro MFC. Son MFCC, Movimiento Familiar Cristiano Católico. Y lo dicen para que no haya confusión. Y terminó entonces diciendo, él en realidad decía, termino entonces diciendo que este carisma del MFC tiene que estar muy bruñido con la chapa brillante en los hogares. Que matrimonios felices formen MFCistas para este milenio. Realmente un desafío que nos da con esta frase final de que formemos MFCistas para este milenio. Y este milenio tiene sus desafíos. Ahora estamos con el desafío del COVID, estamos sobrellevando, hemos aprendido por el camino, no nos hemos preparado evidentemente y seguimos aprendiendo. Hasta estamos queriendo ya salir de este, en cierta forma, encierro, pero debemos formar en todos los casos MFCistas para el milenio. Nosotros somos misioneros, el padre Pedro Richard fue misionero, nos legó esa vocación de ser misioneros y tenemos que ir a la pesca de nuestros hermanos permanentemente. El proceso de canonización de nuestro padre fundador. Un santo de nuestro tiempo, un elegido de Dios. Realmente el padre Pedro Richard es un santo de nuestro tiempo, un elegido de Dios y nuestro fundador, gracias también por la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, nosotros firmemente creemos de que realmente el padre Pedro Richard, él siendo pasionista, porque al ser pasionista su carisma no es la familia, pero fue iluminado por el Espíritu Santo y, bueno, adquirió el carisma de familia y lo ha desarrollado muy bien. Eso es lo que nosotros podemos vivenciar y podemos también certificar como movimiento familiar cristiano. Y este inicio de la postulación lo están haciendo nuestros hermanos de la Argentina. Ya han presentado algunos documentos, han presentado la oración del padre Pedro Richard. Esa oración fue aprobada por el arzobispado de Buenos Aires. Entonces podemos rezar. Lógicamente está en este primer estadio de postulación para la santidad. Y esto se inició cuando eran presidentes Ana María y Jorge Delfino. Hoy día son otros los presidentes del MFC. El padre Pablo Hernando Moreno, también asesor del MFC en Argentina, hoy un desvinculado porque está administrando una diócesis y también están ayudando el matrimonio caballero. Pero el padre el padre Pablo Hernando Moreno sigue siendo el postulador de este proceso. Bueno, las etapas en que se divide la canonización son 4 etapas. La parte de reconocimiento como siervo de Dios, venerable, beato y santo. Nosotros estamos en la primera etapa de que nuestro padre fundador sea reconocido como siervo de Dios. No sabemos cuánto tiempo puede durar cada etapa, ¿verdad? Pero la hemos iniciado en nombre del Señor y porque sabemos que el padre Pedro está también acompañándonos. En la primera etapa de siervo de Dios, el obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización y presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona. En el MFC estamos recabando todas las informaciones sobre la vida y las virtudes del padre Pedro Richard y estamos recabando también testimonios para ir completando el dossier y pasarle al padre Moreno para que él siga con esta causa. Para eso
Muchos de nuestros hermanos, entre ellos Pablo Caballero y Marcela y el padre Hernando Moreno, han visitado los lugares en donde el padre Pedro estuvo recabando datos sobre su vida. Y la Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, va a examinar el informe al final y va a dictar el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Este decreto es la propuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obteniendo el decreto nihilo stab, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción a la causa del ahora siervo de Dios. Estamos ahí nosotros ahora. Este es el formato de los testigos de algunos testimonios que se tengan en los países y los hermanos quieran completar. Este documento ya se ha compartido con todos los países en su momento. Los que necesiten pueden pedirnos y volvemos a reenviar. Esto estamos compartiendo ya desde el año 2016. Y se pide que al completar se ponga también el número de teléfono, la dirección, porque si es necesario, la gente que está llevando adelante la causa, así como las mismas personas de la Santa Sede, deberían poder comunicarse con quienes dan ese testimonio. Y si alguien recibe un milagro por la intercesión del padre Pedro Richards, no duden en contactar con gente del Secretariado para Latinoamérica o con algún MFCista que sea dirigente en su diócesis, en su país. Y aquí queremos compartir con ustedes este testimonio de un hermano MFCista que se llama Itamar David Bonfatti, quien marcó la vida de todos con quienes compartió en esta tierra y que partió el 19 de abril del 2019 nuevamente a la casa del Padre. Y vamos a escuchar lo que decía Itamar, que está en portugués, pero nosotros ahí está el texto y vamos a leerlo enseguida. Pero vamos a escuchar sus palabras. Tienen que ponerle compartir sonido de la computadora para que se escuche. No se escucha. Bueno, está en portugués. Vamos a leer lo que él decía. Vamos a leer sobre lo que él dice. Sus palabras en este video son: interesante. En 1963 aconteció un encuentro latinoamericano en Río de Janeiro. Nosotros conocimos al padre Pedro y él vino a saludarnos porque estaba saludando a muchas personas. Y mi esposa estaba con 2 meses de embarazo y él llegó cerca nuestro y le dijo a mi esposa: ¿cómo está el bebé? Mi esposa quedó muy sorprendida, porque ella no tenía ninguna manifestación fisiológica de embarazo y él tuvo la sensibilidad de captar eso. Nosotros nunca supimos cómo, pero él captó ese detalle. Fue un testimonio realmente para nosotros sorprendente cuando escuchamos este audio. Este audio nos compartieron nuestros hermanos de Brasil, los presidentes nacionales en Brasil, Rosana y Rubén Carvalho. Está en la página del MFC latinoamericano, entonces ahí pueden escuchar perfectamente el audio también en portugués y la parte de texto está traducido también ahí. Y para nosotros realmente es un testimonio de santidad. Este detalle es un testimonio de santidad. Esa sensibilidad que el padre Pedro tuvo ante una nueva vida que él tanto defendía. Lugares importantes en su vida. Aquí queremos compartir con ustedes una galería de fotos. Estos lugares hemos visitado nosotros en oportunidad de una reunión zonal que tuvimos en el año 2017
en Buenos Aires y también visitamos Montevideo. Y vimos lugares muy importantes por donde estuvo el padre Pedro Richard. Iniciamos por la parroquia Santa Cruz en Buenos Aires. Es aquí donde ofició su primera misa. Es aquí donde fue capitular también de su congregación. Y fue también una iglesia de mucha resistencia para los tiempos de dictadura dentro de la Argentina. Hasta hoy sigue siendo una iglesia muy, un ícono de iglesia. Esta es una plaqueta que está en la parroquia San Martín de Tours, en donde fue fundado el movimiento familiar cristiano, o mejor dicho, se inició el movimiento familiar cristiano con el padre Richard y los 25 matrimonios que participaron, aquel 25 de noviembre de 1948. Dentro de los documentos del MFC en Argentina, se tienen los nombres detallados de cada una de las personas que participaron de aquel primer encuentro con el padre Pedro Richard. Aquí estamos nosotros también con Ricardo y Lucy, porque esta visita hicimos durante la presidencia latinoamericana de ellos. Si bien era una reunión zonal, le pedimos que asistan y estuvieron presentes con nosotros. Esta es la parte del altar de la iglesia San Martín de Tours y su fachada. Aquí ya estamos en el monasterio San Pablo de Capitán Sarmiento, que está más o menos a 200 kilómetros de Buenos Aires, 2 horas de viaje, y es el lugar donde fue ordenado el padre Pedro Richard y también es el lugar donde descansan sus restos. Más fotos de la casa del Retiro San Pablo de Capitán Sarmiento, ¿verdad? Ahí dice de qué año es un retiro. En 1888 se inauguró esa casa. Ahí tienen el dibujo o la pintura de los fundadores de la congregación pasionista y una foto de los que estuvimos presentes ese día. Bueno, aquí tienen Cuando nosotros fuimos a buscar la tumba del padre Pedro Richard, buscábamos Pedro Richard, ¿verdad? Y no encontrábamos, ¿verdad? Y ya al inicio de la ficha le decíamos nosotros de que su nombre real es Juan Enoch Richard. Entonces, hasta que recordamos que realmente ese era el nombre de él, y bueno, está con la placa en su tumba. El rosario que ven ahí fue un rosario que Alicia dejó ahí por la cruz del padre Pedro Richard. Y fíjense en la placa que nos da un nuevo detalle de nuestro padre fundador. Dice Pedro de la Madre Dolorosa. Nosotros sabíamos que él se llamaba Pedro Richards en su congregación, pero no sabíamos que era Pedro de la Madre Dolorosa. Y está en la placa. Pedro de la Madre Dolorosa y su nombre de bautismo Juan Enoch Richard. Nacimiento, N dice nacimiento, 31 de diciembre de 1911. Profesión temporal, 3 de febrero de 1934. Y profesión perpetua, 3 de febrero de 1937. Fallecimiento, 30 de octubre de 2004. Esos datos están en su lápida. Más fotos de ese día. Nosotros participamos de una misa de clausura de esa visita. Aquí estamos nosotros en el cementerio. El cementerio es un pequeño cementerio que es de la comunidad pasionista. Y primero, antes de encontrar la tumba del padre Pedro, encontramos la de su hermano Federico, que está un poco más a la entrada.
Ahí nosotros hicimos una oración todos juntos, los presentes, alrededor de su tumba. En forma particular también. En forma particular también. Y bueno, aquí les presentamos la oración oficial para pedir por su canonización, que nuestros hermanos de Argentina empezaron repartiendo la estampita. Nosotros como presidentes latinoamericanos hemos distribuido un montón de estampitas también. Y les pedimos a los países que sigan distribuyendo las estampitas del Padre Pedro para que las mujeres en nuestras carteras, los varones en sus billeteras, por nuestras heladeras, por nuestros placares, podamos tener la estampita e ir rezando para que se pueda dar la canonización del Padre Pedro y pedir también a través de él una gracia, la intercesión por una gracia. Y la oración dice así: Padre eterno, te alabamos por los dones que hemos recibido de tu voluntad, de tu bondad. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivió 30 años en la Sagrada Familia de Nazaret, y por la intercesión de tu humilde siervo, Padre Pedro Richards, que dedicó su vida a la evangelización de la familia y la exaltación del matrimonio cristiano, signo del amor de Cristo por la Iglesia, la gracia de fortalecer al MFC en Honduras y por la salud de todos los enfermos. Dispón las cosas para nuestro bien, según los designios de tu sana voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hay varias oraciones más en nombre de nuestro Padre fundador, al Padre Pedro Richard. Pero esta oración es la oración oficial y la que fue aprobada por la Arquidiócesis de Argentina, que quien encabeza el cardenal. Poli. El cardenal Poli. Cardenal. Bueno, la hemos traducido al portugués también. Y bueno, queremos pedirle siempre, ya terminando nuestra charla sobre la vida del Padre Pedro Richard, que realmente siempre es muy interesante y muy ilustrativo conocerlo, de que mantengamos siempre la antorcha del MFC encendida. Y esto implica de que realmente vivamos nuestra fe, esto implica realmente de que nos comprometamos siempre con el movimiento familiar cristiano, no como un club social, como nos decía ya él, sino realmente porque esta es nuestra vocación y esta es nuestra misión, la de servir y ser testimonio a más familias y ser siempre pródigo en oración y en obra. Que la llama del MFC sea MFCistas en servicio que deben dar luz y calor. Que nuestra acción no se reduzca simplemente a la pesca y a la formación de los que están en formación, sino que nuestra verdadera misión sea ayudar a cada MFCista a tener una experiencia de vida gratificante en el Señor. Y como decía San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que cada MFCista realmente tenga la experiencia de Dios en su vida. Y siempre pidamos realmente al Señor la gracia, que nos dé la gracia de la santidad. Agradecemos nuevamente a todos nuestros hermanos MFCistas por darnos la oportunidad de compartir este espacio, por darle a conocer un poquito más de nuestro Padre fundador, el Padre Pedro, a quien amamos inmensamente y a quienes mucho el Señor nos bendijo pudiendo conocerle en persona. Ahí estaba escribiendo Luis Carlos y Martica, que ellos le conocieron y que recibieron su bendición. Realmente una maravilla y un gran regalo en nuestra vida aquí en la tierra, poder haberle conocido al Padre Pedro. Pero fíjense, muchísimos más que no tuvieron la oportunidad de conocerle, igual sentimos o sienten en su vida y en su familia la gracia de la acción del Padre Pedro, la acción del Espíritu Santo en la vida del Padre Pedro, que fue fundar el movimiento familiar cristiano y que a través del movimiento familiar cristiano a muchísimos nos llegó realmente el querigma verdadero.
Entonces, muchísimas gracias, Dania, Alexis, al equipo nacional, el equipo coordinador de Honduras. Muchísimas gracias, Carol y Antonio, que están guiando este encuentro, esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los hermanos de Honduras que se conectaron, a todos a quienes tenemos en nuestro corazón. Gracias a todos los hermanos de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos y a cada uno. Muchísimas gracias de corazón. Y seguimos unidos en oración unos por otros. Un abrazo a todos. Nosotros aquí estamos, sus servidores, Alicia y Marcos, para lo que podamos ser útiles. Siempre con ustedes.